Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Escuchamos, hermanos, este relato vigoroso del Evangelio, cómo Jesús, después de tener la alegría con sus discípulos de la multiplicación de los panes, que no hemos escuchado ayer porque proclamamos el Evangelio de la fiesta del Santo Cura de Ars, pero ayer se narraba la multiplicación de los panes. Y hoy de inmediato termina ese día y Jesús obliga a los discípulos. Es llamativa esta expresión atribuida a Jesús. No les propone, no les invita, les obliga. Nos parece raro que Dios haga esto, ¿no? Pero muchas veces lo tiene que hacer también con nosotros, obligarnos a encaminarnos por lugares a donde Él va a manifestar su presencia, aunque a nosotros no nos parezca, ¿no? ¿Habría alguna resistencia de los discípulos? No sabemos por qué, tal vez porque querían estar un rato más gozando del éxito del día, de toda la multitud contenta por la multiplicación de los panes, o también porque tal vez sabían que si se embarcaban a esa hora podían encontrarse con lo que se encontraron, una tormenta en el mar. Llama también la atención que Jesús se retira a orar y dice por 2 veces que estaba en soledad, estaba solo, orando al Padre. Y en la oración, mientras estaba orando, Él ve a sus discípulos que estaban en aprietos. Esto nos dice muchísimo acerca de la oración de Jesús. De hecho, hace poco escuchábamos cómo uno de los discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar», porque lo veían. Él no solamente enseña la oración, sino que Él ora, entra en comunión con el Padre y desde la oración ve la realidad, ve a sus discípulos. No es que la oración te aleja del mundo y te sumerge en una especie de aislamiento.
sino todo lo contrario. En la oración se ve mejor la realidad. Esto es lo que nos introduce esta palabra, ¿no? Entonces Jesús, viendo a los discípulos que ya estaban lejos de la costa, con viento contrario, con el mar embravecido, camina sobre el agua. En realidad era el lago de Galilea, el lago de Genezaret, pero le llaman mar también porque hace una atribución, una conexión con el mar que Israel atravesó a pie, el mar de la muerte, el mar que Dios abrió y que ellos pudieron pasar de la esclavitud a la libertad. Y en la escritura el mar aparece siempre como con un doble em, significado, como una ambigüedad. Por una parte significa la vida, significa la provisión. Por otra parte significa también hacer presente la muerte. Y de hecho las olas del mar son terribles. Cuando hemos visto alguna vez el mar embravecido, uno dice, ¿quién puede subsistir allí? Hay un salmo, el Salmo 70, que dice, ¿no?, que el Señor caminaba sobre el mar y no se veía sus huellas, pero Él caminaba sobre el mar, desafiando la bravura del mar que hacía temer a los marineros, que cuenta también este salmo, que cuando el mar se embravece, la nave, el barco, apunta al cielo. Terrible, ¿dónde voy a ir? Y de repente las olas se retiran y apunta a los infiernos, a la profundidad, a la oscuridad, a la muerte. Y sin embargo, el señorío de Dios sobre esta realidad de la muerte. Él camina sobre el agua. Los discípulos se asustan y aparece aquí una expresión de la oración también, una característica de la oración, que es el grito terrible. Primero, todos gritan porque están asustados. Y Jesús le dice, tranquilícense, soy yo. Se revela como Dios, es el nombre de Dios revelado a Moisés ha sido este, soy yo, el que es, Yahvé. Pero al mismo tiempo, Pedro, que en este caso también nos hace un gran servicio, los evangelios lo narran como columna fundamental en muchos episodios, Pedro se pone en juego, le dice, si eres tú, llámame, mándame ir a ti. Es curioso, ¿no? Como Pedro reconoce que en la obediencia a la palabra, él puede caminar sobre el agua. Otra vez también lo vemos en este mismo plan, cuando más adelante salen a pescar, no pescan nada, y Jesús les encuentra, les desafía y les dice, tiren las redes. Y Pedro dice, en tu palabra lo haremos, ¿no? Reconoce la fuerza de la palabra. Y aquí también le dice lo mismo, mándame ir a ti. Es como nos muestra el lado positivo que hemos olvidado de la obediencia. ¿Quién hoy en día te dice, mándame? Al contrario, te dicen, ¿quién eres tú para mandarme? ¿No? Nos repele cualquier ejercicio de autoridad. Y sin embargo, Pedro reconoce al Señor y pide una palabra para poder vencer el miedo, vencer el mar que representa la muerte. Y de hecho, Jesús le dice, ven. En otro paso también aparece cuando Jesús llama a los discípulos, como una llamada también, ¿no? Síganme. Aquí dice, ven a mí, ¿no? Y Pedro camina, deja el barco, la nave en la que estaba, y camina sobre el agua. Pero viendo la bravura, viendo la dificultad, el viento en contra, tiene miedo y se hunde. Y ahí hay otro grito que también hace presente la oración. La oración es como un grito en la noche también. Aquí aparece este grito de Pedro que dice, Señor, sálvame. El grito de la humanidad, nuestro grito, más, aunque no lo digamos con grito porque somos muy educados, muy aplacados, todo esto, pero el grito del mundo es este grito, tener salvación, vivir la vida de verdad, no vivir una vida, digamos, una caricatura, sino tener vida, y en el fondo es vida eterna, vida divina.
y que Cristo nos da a través de la fe, a través del bautismo. De hecho, la fe nos da la vida eterna. Y, y- y Pedro grita, Señor, sálvame, haciendo también lucir el nombre de Cristo. Jesús significa Dios salva, nadie más. Por eso también aquí hay una palabra contra la idolatría. De hecho, al término del Evangelio aparece que todos quedaron sorprendidos. Apenas Pedro es tomado por la mano, porque dice Jesús que de inmediato le tomó de la mano. De inmediato. Quiere decir que estaba cerquita. También esta es una imagen de la realidad de Dios en nuestro mundo. En la tormenta más terrible, Dios no es que no esté, está cerquita, está cerquita. Y, y probablemente lo que espera es que le gritemos también. Porque él de inmediato le toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Mm? Hombre de poca fe. Este es un discípulo, ¿se acuerdan también de Tomás, el otro discípulo, al que Jesús le dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe? Porque el justo vive por la fe. Nosotros no vivimos de otra cosa. Lo que nos salva, lo que nos da la rectitud en la vida, el vivir correctamente, es la fe. La fe, claro, se suscita en el encuentro con Él, y por eso también la iglesia lo que hace es eh, pronunciar su cercanía, anunciar la presencia de Dios. La fe se da como una respuesta al encuentro con Él. Y por eso termina el Evangelio con una confesión de fe. Todos quedan sorprendidos y hacen esta profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocen, ¿no? Cuando llegan, de inmediato se difunde la noticia y la gente trae a los enfermos y con este deseo, dice, aunque sea solamente tocar la orla del manto. El manto del piadoso israelita tiene unos flecos y que algunos dicen que representa el amor a los mandamientos, estos flecos que tiene, dice. Y cuando toca el fleco, también como la mujer hemorroísa, que hemos escuchado también esa narración, que ella dijo, solamente si toco su manto seré curada. Se acerca por detrás y le toca y queda curada, ¿no? Y aquí también el Evangelio dice lo mismo. Aquellos que lo tocaron quedaron sanados. Este tocar no es un tocar mágico como se hace con las imágenes, con las cosas que hay en la parroquia. No es solamente eso, ¿no? Sino que quiere decir aferrarse a la palabra de Dios. Quien vive aferrado a la palabra de Dios experimenta la sanación, que más profundamente significa salvación, vivir salvados, no temer la muerte. Hoy el Señor nos da el poder tocarlo concretamente también en su presencia real en estos santos misterios. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.